1870. El ejército prusiano sitia París. Bajo el fuego de los cañones, Henri Dunant empieza a evacuar a los civiles. Y el milagro se produce. La bandera de la Cruz Roja detiene el combate. Es una de las primeras veces que esta bandera aparece en un campo de batalla, pero no será la última. Hoy la Cruz Roja está presente en el Líbano como en muchas otras zonas en conflicto del mundo. Empezó su acción aquí en Ginebra hace 125 años. Y sus delegados continúan partiendo hacia los puntos conflictivos, como Henri Dunant emprendió viaje en 1859 a Solferino. Fue allí por asuntos de negocios, pero lo que vio lo marcó para toda la vida. Su conmovedora historia quedó plasmada en un libro, Recuerdo de Solferino. Fue el principio de su lucha. Que font les hommes contre la guerre? Cette monstruosité qu'ils pourraient éviter? Rien, au contraire. Ils y trouvent un motif de gloire. Et plus le nombre des morts est élevé, plus la gloire est grande. Si nous sommes assez fous pour accepter la guerre, ne pourrions-nous pas au moins être assez sages pour en limiter les horreurs? 1898. La guerra hispano-norteamericana por Cuba y el primer documental filmado sobre una intervención de la Cruz Roja grabado por Thomas Edison. La guerra ruso-japonesa. Pocos minutos después de embarcar a los heridos, el barco fue torpedeado. ...1910... La Cruz Roja estuvo presente en México desgarrado por la guerra civil. ...1914... Europa se hundió en la peor guerra que había conocido hasta entonces. Pero el Convenio de Ginebra, el primer tratado internacional a que dio lugar la fundación de la Cruz Roja, protegió a los heridos de ambos bandos. En estos terribles momentos, la sonrisa de una enfermera aparece como un rayo de esperanza. Los prisioneros de guerra alemanes, franceses, rusos, turcos se convirtieron muy pronto en la principal preocupación de la Cruz Roja. Había millones en 1918 y carecían de protección oficial, porque el Convenio de Ginebra, vigente entonces, solo se ocupaba de los heridos, los enfermos y los náufragos. En Ginebra, el Comité Internacional, el CICR, bajo la dirección de un presidente excepcional, Gustave Adour, hizo todo lo que pudo por asistirles. Se empezó por organizar con la ayuda de las sociedades nacionales una oficina de distribución de cartas y paquetes. La guerra dejó a Europa asolada por la miseria, el hambre y las epidemias. La gripe española se cobró 20 millones de vidas,
más que la propia guerra. Reaparecieron plagas de la Edad Media como la peste en Manchuria. Y la Cruz Roja estaba allí para ayudar, para afrontar las necesidades, como lo haría en todos los desastres futuros. Estados Unidos en los años 30. La abnegación sin límites de los voluntarios, incluso con riesgo de sus vidas. Etiopía en 1936 representó el fracaso de la Sociedad de Naciones. Creada al finalizar la Primera Guerra Mundial, quería prohibir la guerra para siempre. Pero no pudo impedir el bombardeo de civiles y el ametrallamiento de hospitales de campaña. Fue en Etiopía, sin embargo, donde empezó la espectacular carrera de uno de los mejores delegados de la Cruz Roja, Marcel Junot. Poco después fue España. En Guernica o en Barcelona, las víctimas fueron sobre todo personas civiles y empezaron las primeras migraciones masivas. Durante la intervención japonesa en China, los civiles fueron una vez más las víctimas. La Cruz Roja también pagó un alto precio. Mientras huían millones de personas, a las que todavía no protegía ningún convenio, el mundo se encaminaba hacia otra guerra mundial. Pronto serían polacos, belgas y franceses quienes abandonaban sus hogares. Millones de soldados fueron hechos prisioneros e internados en inmensos campos como este, en Alemania. Los delegados del CICR efectuaron 11.000 visitas a los prisioneros de guerra para llevarles calor y consuelo. En Ginebra, los 4.000 voluntarios de la Agencia Central de Prisioneros de Guerra trabajaron contra el reloj para localizar a los prisioneros de guerra y ponerlos en contacto con sus familias. Mantener las comunicaciones a través de fronteras cercadas fue una de las mayores dificultades que la Cruz Roja hubo de salvar durante la guerra. La Cruz Roja no solo reconfortó, sino que entregó paquetes con socorros esenciales que permitieron a veces sobrevivir a los beneficiarios. Se creó una verdadera industria en Suiza, en Estados Unidos y en otros países neutrales. En total, se distribuyeron 25 millones de paquetes como este. Para transportarlos, la Cruz Roja fletó varios buques de carga que, desafiando submarinos y minas, llevaron a su destino 500.000 de toneladas de comida y medicamentos durante 6 años. La guerra ensangrentó todo el mundo. El Océano Pacífico se convirtió en un mar de sufrimiento. Las víctimas siempre eran las mismas.
como lo fue la ayuda que mujeres como estas prestaron en todos los frentes. Nunca escatimaron esfuerzos, pero cómo sufrieron las mujeres de Stalingrado o de la batalla de Kursk. Por último, todo el horror quedó al descubierto cuando la Cruz Roja evacuó a los lastimosos deportados supervivientes en la primavera de 1945. En las últimas semanas de la guerra, el CICR logró hacer pasar a Alemania 400 camiones cargados de víveres y que fueran liberados otros tantos prisioneros canadienses para conducirlos, y pudo distribuir así toneladas de comida a civiles desesperados. Al final, cuando este avión lanzó la primera bomba atómica, borrando del mapa una ciudad de unos 250.000 habitantes, el mundo entró en la era nuclear. Los primeros en prestar ayuda tras la explosión fueron voluntarios de la Cruz Roja japonesa. Pronto se unió a ellos el CICR. La bandera humanitaria continuó ondeando en un mundo que por el momento creía haberse librado de la guerra. Pero empezó otro tipo de guerra. A impulsos de la descolonización, estalló por todo el mundo una serie de conflictos locales mortíferos y ruinosos. Indochina, 1947. Corea, 1950. Las guerras israelo-árabes que convirtieron al Oriente Medio en un polvorín permanente. Los delegados volvieron sobre el terreno para asistir a cada vez más prisioneros en los sitios más remotos. Como aquí en el Yemen, a principios de los años 60, durante una despiadada guerra civil. La dedicación de los médicos y de las enfermeras fue puesta a prueba hasta el máximo. Cumplieron su misión de salvar tantas vidas como fuera posible en las peores condiciones. Y cuando la Cruz Roja descubrió a unos prisioneros encadenados en una cueva del desierto, como si fuese una escena de la Edad Media, su reacción fue inmediata y directa.
¿Cuántas puertas como esta ha abierto la Cruz Roja, trayendo así la esperanza a este nuevo tipo de prisioneros de nuestra época, los detenidos políticos? Desde 1945, los delegados han visitado en 90 países 500.000 de estos prisioneros sin uniforme, víctimas propiciatorias de alguna causa o perdedores de alguna revolución. Una condición sine qua non es la de ver a los detenidos sin testigos. Otra condición es la de poder repetir las visitas para verificar que la persona vista la última vez sigue allí y no ha sido inquietada. ¿Lo pueden gritar, por favor, más alto? ¿Cómo no? Jaime Argueda López. Jaime Argueda López. Una tarea que requiere valor. Valor para afrontar la desconfianza. Valor en una situación como esta de Etiopía para sobreponerse a la visión de la más completa miseria. Y las guerras prosiguieron con todas sus secuelas. Cuando terminó la guerra del Vietnam, surgieron los refugiados del mar. Junto con otros organismos humanitarios, la Cruz Roja y la Media Luna Roja acogieron a los refugiados en inmensos campamentos y les ayudaron a rehacer sus vidas. Y los conflictos continúan. En El Salvador, la Cruz Roja salvó la vida de este hombre. En el Líbano, la Cruz Roja ha prestado asistencia durante toda esa espantosa guerra civil. Su ayuda llega a todos y a todas partes. Innumerables acciones de socorro y de salvamento, incluida la distribución de mensajes familiares, que a veces son las únicas noticias de allegados desaparecidos. Los delegados también visitan a los prisioneros de ambas partes en el marco del conflicto Irak-Irán. Pero los titulares de prensa solo dan cuenta de las grandes acciones. No mencionan el silencioso trabajo cotidiano de millones de voluntarios en todo el mundo. Gente corriente cuyo contacto diario con la desesperación y el sufrimiento nunca es noticia. Ocuparse de los ancianos, los marginados, los accidentados, conseguir donantes de sangre. Son filipinos, brasileños, malienses. Son la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Los paquetes que permiten salvar a tanta gente también llegan a veces hasta lo más profundo del desierto para que los delegados puedan celebrar la Navidad en medio de una guerra olvidada. Todo esto es obra de la Cruz Roja. Una tarea inmensa, pero a veces tan conmovedora, como la reunión de estas dos hermanas rusas que no se habían vuelto a ver desde hacía 40 años, hasta que la Agencia Central de Búsquedas y las sociedades nacionales las pusieron de nuevo en contacto. Y un buen día, en el aeropuerto de Moscú, se hizo realidad el soñado reencuentro. Un padre se reúne en Beirut con sus hijos. Aldeanos sitiados son rescatados en las montañas libanesas. Canje de prisioneros. Desde que Henri Dunant cruzó el Sena y paró los cañones, desde que se fundó hace 125 años, la Cruz Roja ha sido un rayo de esperanza para la humanidad, a la que ha prestado inestimables servicios. Su emblema se ha convertido en el símbolo de protección y de asistencia, y sus delegados, sus miembros y voluntarios siguen sin escatimar esfuerzos para que su ideal siga vivo, unidos en el deseo humanitario de ayudar a un mundo desgarrado por el sufrimiento.